Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. A mi grupo le tocó exponer el tema número 6, Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos. Y la primera en exponer va a ser mi persona. Comenzaremos hablando del nacimiento internacional de los derechos humanos. La legislación internacional en materia de los derechos humanos surgió tras la Segunda Guerra Mundial y también con la creación de las Naciones Unidas y los tratados fundamentales de los derechos humanos. También hubieron varios precursores que sentaron las bases del marco jurídico internacional en materia de los derechos humanos, tal como lo vemos hoy en día. También los derechos humanos contaban con protección jurídica en algunos sistemas nacionales, incluido Francia en 1789, Declaración del Hombre y del Ciudadano, y los Estados Unidos de América, en virtud de la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, y también la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. También podemos ver en la doctrina la protección diplomática, conforme al derecho internacional, que esto permitía que los estados pudieran intervenir en el nombre de las personas que se encontraban en el extranjero, para así poder protegerlas. Luego también tenemos la influencia del movimiento de la Cruz Roja y el establecimiento de 1919 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Ellos fueron los que llegaron a la conclusión de establecer respectivamente los convenios de Ginebra y los primeros convenios internacionales, que fueron diseñados así para poder proteger a los trabajadores industriales de la explotación y así poder mejorar sus condiciones de trabajo. Y finalmente tenemos los tratados sobre las minorías, concluidos tras la Primera Guerra Mundial. Ellos tenían por objeto poder proteger los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas, por lo que en ocasiones se consideraban precursores de los modernos instrumentos internacionales de los derechos humanos. También tenemos la Convención sobre la Esclavitud, que fue adoptada en 1926, y también la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, que fue adoptada en 1956. Esto comprometió a las dos partes a poder suprimir la trata de esclavos, así poder abolir y terminar con la esclavitud. En sentido estricto, no obstante, estos tratados no establecían garantías individuales en materia de derechos humanos, sino tan solo las obligaciones de los estados. Luego hablaremos de algo muy importante para la ONU, que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Carta Internacional de los Derechos Humanos es una declaración poderosa de tus derechos y debe servir para obligar a todo gobierno para respetar tus derechos. ¿Cuál es la Carta Internacional de los Derechos Humanos? La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Cuándo se creó la Carta Internacional de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la Carta Internacional de los Derechos Humanos, más de 70 años después, puede considerarse una norma general. La declaración es un documento intemporal y poderoso que recoge las profundas aspiraciones de la humanidad para vivir en condiciones de dignidad, igualdad y seguridad. Proporciona normas mínimas y ha ayudado a convertir asuntos de orden moral en un marco jurídicamente obligatorio. Sergio Vieira. Los instrumentos internacionales de los derechos humanos de la ONU es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos se adoptó en 2 años, hicieron falta casi 20 años para acordar el texto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tras 6 años de redacción, ambos pactos fueron ultimados en Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1954.
pero en la Asamblea General tardó otros 12 años en adoptar los pactos y aún hubieron de transcurrir otros 10 años hasta que se depositaron los 35 instrumentos de ratificación exigidos. Los pactos entraron en vigor por fin en 1976, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos pactos, también conocidos como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, son los únicos instrumentos generales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué dice la Carta de los Derechos Humanos? La Carta nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posesión económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Qué es el contenido de la Carta de las Naciones Unidas? La Carta de las Naciones Unidas, el instrumento constitutivo de las Naciones Unidas, fue firmado el 26 de junio de 1945. La misma delinea los derechos y las obligaciones de los Estados miembros y además establece los órganos principales y procesos de las Naciones Unidas. Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y presidente de la Comisión de las Naciones Unidas, fue quien escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Las Naciones Unidas, la ONU, nació en 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. El propósito establecido de la ONU es de traer la paz a todas las naciones en el mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial se reunió un comité de individuos que estaba encabezado por la señora Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Ella fue quien escribió un documento especial que declara los derechos de todos en el mundo entero. Todas las personas deben tener estos derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy en día son 192 estados miembros de la ONU, todos los cuales han firmado el acuerdo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Dónde comienzan los derechos universales? En los lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no se pueden verse en el mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la fábrica, granja o oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, sin discriminación. Muchas gracias, licenciada. Luego sigue mi compañera.